Gloria sea el Señor. Bueno, hermanos, hoy sí nuevamente, ¿verdad? Hemos estado aquí como que estamos jugando, pero cada uno de nosotros sabemos que tenemos un enemigo. Y pues las cosas no van a salir bien de primeras a primeras, pero la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sabemos, hermanos, de que lo que se va a predicar en esta mañana no es algo sencillo que al diablo le va a caer bien. El diablo, a través de las sectas, ha tratado de confundir a millones de personas. Y pues en esta última parte de lo que es el tema de la Trinidad vamos a estar hablando, como les dije el día de ayer, acerca de lo que es el bautismo, cuál es la verdadera forma de bautizar. Vamos a estar tocando tal vez así apenitas parte de los testigos y lo que son los de la fe en Jesús, que pues en un determinado momento Dios nos permita, pues vamos a tener que también exponerlos a través de las escrituras a ellos en un tema especial para cada uno de ellos, para poder desenmascarar a este tipo de personas que han estado engañando al mundo entero y lo siguen engañando, y todo por desconocer de lo que es la palabra del Señor. Así que hemos tenido inconvenientes, hemos tenido muchas cositas ahorita para iniciar, pero vamos a darle gracias al Señor por todo lo bueno y maravilloso que es Dios. Así que vamos a orar y le damos gracias al Señor. Padre, le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amado Rey, Dios de gloria, queremos, Dios mío, poner en su mano todo lo que va a suceder, Señor, en esta mañana. Queremos exaltar su nombre, queremos honrarle, bendecirle, Señor. Queremos, Dios mío, meditar en la palabra, Padre, para gloria y honra de su alabanza. Queremos hacer su voluntad, Señor. Queremos, Dios mío, glorificarle, Padre, que sea su nombre exaltado, que la gente pueda entender, Señor, cuál es la verdad, qué es lo que tú quieres, Señor Dios del universo. Oh, gracias te damos, Señor, gracias te damos, mi Rey, en esta hora. Bendito sea su nombre, bendiga, Señor, a mi hermano Douglas, bendice, Señor, a su esposa, Dios mío. Oh, su simiente, amado Padre, bendice a mi hermano Omar, su esposa, bendice a todos los hermanos, Señor, que están siempre pendientes, Señor, de lo que es esta página, Dios mío, hermanos que se congregan, Señor, hermanos que están siempre, Dios mío, queriendo aprender, bendícelo grande y maravillosamente, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ponemos todo bajo su voluntad. Lo ponemos, Señor, para que sea su Santo Espíritu llenando, fluyendo a través de la palabra. Que sea su Espíritu Santo, Señor Dios mío, dándonos vida, Señor, enriqueciéndonos, dándonos ese pan, Señor. Sea bendito su nombre y para siempre su misericordia, Señor. Alabado sea su nombre, Rey. Derrama sabiduría de lo alto, Señor. A través del apóstol Santiago, Dios mío, usted dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche. En esta hora, Señor, Dios mío, solamente le pido, Señor, que su Espíritu Santo pueda hablar a través de mi boca, Señor. Que pueda, Dios mío, expresar palabras que fluyan para vida eterna. Dios mío, sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, Señor, pero en medio de todo eso, Señor, hay una palabra de fe que dice: yo estoy contigo, no temas. Padre, gracias, Señor Dios, en esta mañana. Todo lo que el enemigo, Dios mío, no ha querido hacer, Dios mío, bajo tu voluntad lo vamos a hacer, Padre. Sabemos, Dios Todopoderoso, que hay un enemigo, que lo vamos a tener, Señor, hasta el día en que suene esa trompeta o que nuestro cuerpo, Dios mío, tenga que ir a la tumba. Amado Padre, mientras tanto, Señor, reprendemos, carbonizamos, quemamos, Señor, toda fuerza del enemigo, el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres grande y maravilloso, tú eres eterno, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, bendito Dios. A ti sea la gloria, mi Rey, a ti sea la honra y la alabanza. Sea bendito su nombre, Dios. Gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, vamos a iniciar y vamos a continuar con lo que es el tema de la Trinidad. El día de ayer estábamos hablando acerca de cómo el Señor muestra la Trinidad a través del Antiguo Testamento. Mirábamos en Génesis 1:26, donde veamos la pluralidad, decíamos: hagamos al hombre, dijo el Señor. Luego en Génesis 3:22 dijo: el hombre es ahora como uno de nosotros. Génesis 11:7, el Señor está diciendo: descendamos. ¿Por qué? Porque el hombre se había puesto de continuo al mal. Entonces vemos también en Isaías 6:8 que también el Señor dice: ¿quién irá por nosotros?
¿quién irá por nosotros? Y Oseas también lo estaba recalcando y dijo, peleó contra nosotros, refiriéndose a Jacob. También mirábamos que a los tres se les llama creadores. Y vimos a través de las citas bíblicas en lo que es la parte 1 de esta enseñanza de la Trinidad, donde claramente vimos a través de la Biblia lo que es, donde el Padre aparece como creador, el Hijo y el Espíritu Santo. También vimos que para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo aparecen los tres en sus ministerios como parte de la resurrección. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, pero también Cristo resucitó, dice allá en su palabra, yo edificaré y levantaré este templo, estaba diciendo Jesús de él mismo. Y también vimos cómo el Espíritu Santo dice que levantó a Jesús de los muertos. También el día de ayer estábamos viendo que a los tres los podemos ver como pastores. Salmo 23:1 dice que Jehová es nuestro pastor. También mirábamos en el Evangelio de Juan 10:11 que Jesús mismo dice, yo soy el pastor. Y también lo que es Isaías 63:14 estábamos viendo que dice que el Espíritu Santo pastoreó al pueblo de Israel. Entonces tienen los tres atributos o tres cualidades como pastor, las tres divinidades. También vimos de que a los tres se les llama Dios. Tanto al Padre se le llama Dios, tanto al Hijo se le llama Dios, como lo dice Juan 1:1, y también al Espíritu Santo, como lo revela el pasaje el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Pues para esta segunda parte vamos a tratar, hermanos, de continuar lo que es este tema. Y para eso vamos a irnos a la palabra del Señor y vamos a leer el libro de Mateo. Bendito sea el Señor. Mateo, capítulo 3, versículo 16. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué iniciamos con esta cita en esta segunda parte? Porque una de las partes más fuertes que está en contra de la Trinidad es acerca del bautismo. ¿Por qué razón nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque ¿cuántos están bautizándose solamente en el nombre de Jesús? Entonces, vemos en este pasaje bíblico donde vemos a Jesús que se está bautizando. Y en ese pasaje se está manifestando la Trinidad. Jesús se está bautizando, dice que ve el cielo abierto, ve descender al Espíritu Santo en forma de paloma, y dice que una voz que sale del cielo y que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estamos viendo claramente la Trinidad en el bautismo de Jesús. Ahora bien, algunos han querido separarlos a estas tres divinidades. Déjame decirte, hermano, que es imposible separar al Padre del Hijo y al Hijo del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Como ayer lo decíamos, la Trinidad es un solo Dios manifestado en tres personas. Es imposible hacer lo que los judíos han querido hacer, quedarse solamente con el Padre. Los judíos simplemente adoran al Padre y dicen Jesús simplemente es un profeta más. El Espíritu Santo no hay una evidencia que sea algo que tenga divinidad para ellos. También podemos mencionar una secta muy grande y muy esparcida, por cierto, como lo son los testigos de Jehová. Usted los va a ver que llegan a su casa, le tocan la puerta. Si usted está, le buscan la manera de poder establecerle una conversación. Sin embargo, tienen una doctrina errónea, completamente torcida, de poder votar a cualquier cristiano que no esté bien fundamentado en la palabra. ¿Por qué es necesario estudiar? Porque necesitamos poder defendernos ante las herejías que el diablo está enviando. Los testigos de Jehová, para ellos el Espíritu Santo simplemente es una fuerza activa. Para mí el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo tiene personalidad. Allá en Efesios el apóstol Santo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Ahora, la única parte donde algo se puede contristar es alguien que tenga personalidad. Entonces no puede ser una fuerza activa. Para ellos Jesús es simplemente algo más de la creación de Dios. Es cierto que la Biblia dice que es el primogénito de la creación, pero no se refiere a que fue el primero en ser creado. Jesús es un ser increado. Él es creador de todas las cosas.
Ahora, tenemos también a los de la fe en Jesús. Otro problema. Simplemente se han enfocado en creer que todo depende en Jesús. Pero si de esta manera fuera, entonces ¿por qué tendría que decir Jesús enviaría al Espíritu Santo para que Él los guíe? ¿Por qué tuvo que decir es necesario que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo? El día de ayer explicaba de que cada uno ha tenido su ministerio. En el momento de la creación, luego el momento de Jesús de venir a cumplir su plan redentor, a salvar a la humanidad de aquel pecado que se cometió en el huerto del Edén, y luego Jesús dice, es necesario que yo me vaya, pero que venga el Espíritu Santo. Por consiguiente, podemos denotar que no puede haber una separación entre estas tres divinidades que forman un solo Dios. Ahora, los de la fe en Jesús dicen que solamente hay que hacerlo en Jesús. También tenemos como otra secta muy famosa, su líder mexicano, lo que es la luz del mundo, que profesan la misma ideología. Y hay algunos que se han quedado solamente con lo que es la adoración al Espíritu Santo. Ahora, dejando de un lado al Padre y al Hijo. Hay otros que se llaman, hay iglesias hoy en día que si usted se pone a investigar, se llaman la oración fuerte al Espíritu Santo. Dejando por un lado lo que es a nuestro Señor Jesucristo y al Padre. Ahora, hay que llamar bien la atención a cada uno de nosotros, es decir, que nos llame la atención saber que una persona esté tratando de invalidar lo que la misma palabra del Señor ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Los primeros padres de la iglesia primitiva creyeron en la Trinidad. Irineo, padres de la iglesia después del año 100 para acá. Entonces, fueron personas que creyeron en la Trinidad. Sus libros pudieran considerarse apócrifos, tal vez no inspirados, pero son libros de referencia. Ahora, muchos de esos hombres creyeron en la Trinidad. Pero bien, ahora bien, dijimos que los testigos de Jehová le quitan la divinidad a nuestro Señor Jesucristo y no lo ven como Dios. ¿Por qué? Porque para ellos es simplemente un profeta más. El Espíritu Santo, lo dije hace un momento, es una fuerza activa. Pero veamos a través de la Biblia. La Biblia en Tito, capítulo 2, versículo 13, la Biblia no está diciendo que Jesús simplemente es un profeta. Tito 2:13 dice, guardaos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está diciendo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está diciendo claramente el escritor, nuestro gran Dios, no dice nuestro gran profeta. Ahora Juan capítulo 20, 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Simplemente, y así de sencillo, no se necesita una traducción para entender que Jesús es Dios. No logro entender por qué esta secta de los testigos de Jehová le trata de quitar la divinidad a Jesús. Y todo es para defender una falsa enseñanza en el cual ellos predican que la Trinidad no existe. El Evangelio de Juan, primera de Juan capítulo 5 versículo 20 nos está diciendo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es vencedor, verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice la palabra, y la vida eterna. ¿Qué está diciendo la carta de Juan? Primera carta de Juan 5:20. Este es el verdadero Dios. ¿A quién se refiere? A Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿por qué decir que Jesús no es Dios cuando la Biblia lo está diciendo? La Biblia allá en Judas 1:21 dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que ha sido inspirada por los santos hombres de Dios, siendo inspirada por el Espíritu Santo. Allá también está diciendo que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Si la Biblia me dice que Jesús es Dios, ¿quién soy yo para quitarle la divinidad a Jesús? Ahora, y quiero demostrar a través de la Biblia, como siempre lo he dicho, por qué quitan la divinidad a Jesús. Aquí encontramos esta Biblia verde, usted la puede ver, que es la que manejan los testigos de Jehová. Y vamos a tocar simplemente dos citas bíblicas. Pudiéramos tocar muchas. Tengo un estudio que para la gloria de Dios lo estamos preparando, en donde vamos a enseñar todititas las herejías que están en esta Biblia verde. Lo que es
la Biblia del Nuevo Mundo, donde aparecen citas bíblicas en donde un punto, una coma, un signo de interrogación, un corchet le puede cambiar completamente el significado al sentido de la palabra. Es muy necesario entender qué significa una coma. Sabe que gramaticalmente una coma significa mucho. Entonces es una de las maneras como ellos están tratando de quitar la divinidad a Dios. Y para eso quiero comprobar a través de la Biblia el Evangelio de Juan 1.1, que nos dice. Veamos el Evangelio de Juan 1.1, según la Biblia Reina Valera. Nos está diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la Biblia nos está diciendo claramente que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué más claro nos está diciendo? O sea, si lo hablamos de una palabra más clara y más entendida, la Biblia nos está diciendo, en el principio era el Verbo, era Jesús, y el Verbo era con Dios, y Jesús era con Dios, y el Verbo era Dios, y Jesús era Dios. No le puedo dar otra interpretación al texto. Sabemos que la Biblia se interpreta a través de símbolos, a través de literalmente, pero en este caso no puede haber una simbología, está hablando completamente de Jesús. Pero ahora bien, si nos vamos al libro de Juan capítulo 1 en la Biblia verde, acá, Biblia del Nuevo Mundo, y vamos a leer el 1.1 y veamos cuál es la diferencia entre una Biblia y la otra, y cuál es la diferencia que puede hacer el tipo de escritura. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Ya lo leímos. Dice que el Verbo era Dios. Pero dice en la Biblia del Nuevo Mundo, dice en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Si usted se da la tarea de conseguir o prestar una Biblia de estas, y usted analiza este versículo, y posteriormente usted me puede escribir, y yo le puedo dar muchos versículos más para que usted los analice si usted quiere serse un estudioso de la palabra. Y usted empieza a investigar. Primeramente, la palabra Dios aparece con una D minúscula. ¿Qué significa esto? Sabemos que las letras mayúsculas se utilizan para nombres propios, y la palabra Dios es un nombre propio. Sin embargo, en esta misma Biblia, la palabra Satanás y diablo aparecen con mayúscula, pero la palabra Dios, cuando se refiere a Jesús, aparece con D minúscula. ¿Equivalente a qué? A un Dios falso. Déjeme decirle que para mí y para lo que la Escritura dice, nuestro Señor Jesucristo no es un Dios más, es el Dios verdadero. Entonces está diciendo que la palabra era un Dios, y lo pone con una D minúscula, dando a entender que era un Dios cualquiera. Cuando usted se va a la Reina Valera y usted encuentra la palabra Dios con D minúscula, todito el tiempo se va a dar cuenta que se está refiriendo a dioses paganos, a los dioses que se sacrificaban los israelitas. Por eso aparece en D minúscula, pero al Dios verdadero aparece con una D mayúscula como un título exacto al cual se le da ese sentido de la palabra. Ahora bien, podemos ver también en el Evangelio de Lucas, una cita muy conocida, pero muy mal interpretada por estos tipos de corbata y bien vestidos, por cierto, y que siempre van a llegar a influenciarle a su casa. Acompáñenme a Lucas, capítulo 23, versículo 43. Versículo 23, capítulo 43. Bendito sea el Señor. La Reina Valera nos está diciendo, Lucas 23, 43. Dice, entonces Jesús le dijo, 2 puntos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, y ahí se cumple una promesa. Hay uno de los ladrones que le dice, acuérdate de mí en el día de tu venida. El Señor le dice, de cierto te digo, y aparecen 2 puntos.
déjeme decirle que cuando hay dos puntos, la palabra para en ese momento y empieza una nueva denotación. Por eso la Reina Valera dice, de cierto te digo. Perdón, entonces Jesús le dijo, aparecen los dos puntos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le está hablando de un presente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se ha abierto un gran debate por esta cita bíblica. Porque ya todos sabemos de que Jesús en ese momento no fue hacia los cielos, sino que viajó al centro de la tierra. La misma Biblia a través del profeta Jonás estaba diciendo que tenía que estar 3 días en el pez del vientre. Así como Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en lo que es el fondo de la tierra. Pero la Biblia no se contradice. El Señor Jesús claramente le está hablando del paraíso a donde lo llevaba. Sabemos que en el Antiguo Testamento había algo llamado el seno de Abraham, que podría ser el paraíso que en ese momento le está hablando. Porque en ese momento tuvo que llegar al paraíso donde estaban aquellas gentes que vivieron a través de la esperanza de la redención de un Mesías, que fueron sacados en el momento de la cautividad. Entonces le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando nos vamos a la Nuevo Mundo 23:43, nos está diciendo, y él le dijo, y pone 2 puntos, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y pone, y él le dijo, verdaderamente, 43, y él le dijo, 2 puntos, verdaderamente te digo hoy, y vuelve a poner 2 puntos, la Biblia de los Testigos de Jehová, y le dice, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que está diciendo esta Biblia? El Señor Jesús le dice, de cierto te digo, te digo hoy, sí, te lo estoy diciendo hoy, y luego ponen 2 puntos, lo cual equivale a cambiar una frase completamente, después de los 2 puntos. Después de los 2 puntos dice, estarás conmigo en el paraíso. O sea, algún día vas a estar conmigo en el paraíso, pero no en ese momento. Porque si la palabra claramente de cierto te digo hoy, y le pone los 2 puntos, lo cual elimina esa palabra que tiene que ir seguida para denotar que es en el mismo momento que Jesús se lo está diciendo. Pero ¿por qué se hizo eso? Para cambiar la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, de cierto te digo yo, hoy, un día estarás conmigo en el paraíso. O sea, como quien dice, hoy te estoy diciendo que tal vez en el más allá tú vas a estar conmigo en el paraíso, pero no hoy. Pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia dice que el Señor Jesús le dijo a Aarón, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es muy diferente decir, estarás conmigo hoy en el paraíso, con 2 puntos separados, a que le digas, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tal vez para algunos va a ser algo difícil de entender. Por eso lo dije al principio. Si usted queda con alguna duda, puede escribirme y con gusto vamos a tratar de explicar más a fondo lo que es la palabra del Señor. Yo quiero dejar bien claro, y es muy necesario saber entender el significado de lo que es los puntos, las comas, los 2 puntos, los corchetes, los paréntesis, los signos de interrogación. Cada cosita que te ve en la Biblia en los Testigos de Jehová denota algo diferente para dar un diferente significado. No es lo mismo decir se venden carteras para señoritas de buen cuero que decir se venden carteras para señoritas. Ponerle punto o una coma y decir de buen cuero. Claro, significaría algo diferente. Se venden carteras para señoritas, le pongo la coma y luego digo de buen cuero. Pero si digo, se venden carteras, coma, se venden carteras para señoritas, coma, de buen cuero. En una me estoy refiriendo a las carteras, al cuero de las carteras. Pero en otras estoy hablando, así con la palabra, disculpe la expresión, que se escucha a través del mundo, señoritas de buen cuero. Entonces, una coma podría completamente cambiar el significado de la palabra. Muy bien, vamos a continuar explicando lo que es esto. Ahora bien, hemos hablado acerca de cómo los testigos de Jehová le quitan la divinidad a nuestro Señor Jesucristo para poder invalidar lo que es la doctrina de la Trinidad. Pero quiero hablar acerca de los de la luz del mundo, de la fe en Jesús, de la Iglesia Unida, todas esas que trabajan a través de esa enseñanza que hay que bautizar solamente en el nombre de Jesús.
Los de la luz del mundo y los de la fe en Jesús dicen que nosotros somos católicos por el bautismo que usamos. Cabe mencionar que la Iglesia Católica bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, no lo está haciendo de la manera que debía hacerlo. En ninguna parte de la Biblia se menciona que tiene que ser por expansión, sino por sumergir. Ahora bien, una de las cosas, como lo explicaba el día de ayer, no es lo mismo que yo esté viendo al Padre como un ser divino, a que lo esté viendo como la Iglesia Católica o esta iglesia tradicional como un hombre varón, y viendo al Espíritu Santo como una paloma. Lo explicaba el día de ayer. El Espíritu Santo no es una paloma. Cuando el pasaje se refiere, dice que lo vio como paloma en comparación a esa mansedumbre de esa preciosa ave. Y a nuestro Señor Jesucristo nosotros no lo tenemos crucificado como la Iglesia Católica lo tiene. Nosotros lo tenemos dentro de nuestro corazón. Es muy diferente. No cabe mencionar una comparación entre la Iglesia Católica y el mundo cristiano que creemos en la Trinidad. Ahora, para iniciar, Cristo dio la fórmula de bautismo. Mateo 28, 19 nos está diciendo claramente: id y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros, dice, hasta el fin del mundo. Ahora, la fórmula está dada: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta surge: entonces Pablo, cuando bautizaron en el nombre de Jesús, ¿se equivocaron? No se equivocaron. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo están haciendo algo correcto. El problema de quienes están equivocados son de los que están practicando el bautismo en el nombre de Jesús, creyendo que la Trinidad no existe. Completamente no se contradice un bautismo con el otro. Ahora, si nos vamos al libro de los Hechos 2:38, dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchas veces cuando se acerca un Jesús solo a preguntarnos, y mucha gente, su forma de defender es: no, pues es que fue en el nombre de Jesús porque estaban bautizando judíos. Déjeme decirle que no es una respuesta que pueda llenar la duda o satisfacer ese vacío que esa persona tiene. No es una respuesta, porque cuando nos vamos a Hechos capítulo 10, capítulo 48, dice que el apóstol Pedro está en ese lugar y manda a bautizar en el nombre de Jesús, pero ahí no habían solo judíos, ahí habían gentiles. Entonces no puedo justificar que era porque estaba bautizando judíos. Dice Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 19:5, también manda a bautizar en el nombre de Jesús. Dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, la pregunta surge: ¿cómo salir de ese dilema? Déjame decirle, hermano, que no tiene contradicción. La fórmula exacta la dio Jesucristo. Él dice: bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dentro de estos tres personajes, simplemente hay uno que equivale al nombre, y ese nombre se llama Jesucristo, porque Dios, esa palabra es un título. El Espíritu Santo igual. Entonces, el único nombre es Jesucristo. Cuando nosotros estamos bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo estamos haciendo bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero utilizando la fórmula bautismal dada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19. Ahora, ¿cuál es la clave? Bautizar a través de ese nombre. Por eso el apóstol Pedro está claramente diciendo: bautícenlos en el nombre de Jesucristo. Pero no está diciendo que él no creía en la Trinidad. La clave en esta parte es el nombre que denota el valor de esa fórmula, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿y por qué podemos deducir que la clave es el nombre? Ya lo expliqué. En la fórmula de Mateo 28:19, el único nombre que aparece entre los tres es el Hijo, Jesucristo. De ahí todos permanecen a ser título. Ahora, si vemos en Levítico 24:16, dice que el que blasfemara el nombre, ese sería muerto, refiriéndose al nombre de Jesús en una forma profética. Cuando nos vamos al libro de los Hechos 5:41,
El libro de los Hechos 5:41 nos dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces alguien me dice: hermano Salvador, ¿entonces usted está de acuerdo con el bautismo que hizo Pedro y que hizo Pablo? Claro que estoy de acuerdo, porque ellos no están contradiciendo. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo están bautizando en el nombre de Jesús. Cuando nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, estamos haciendo lo mismo. Estamos bautizando en el nombre, porque la Biblia nos dice en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo. No, dice en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Una vez he mencionado el nombre. ¿Por qué razón? Porque el nombre es Jesús. Ahora, una cosa es bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otra cosa es bautizar en el nombre de Jesús, pero invalidar la Trinidad. No está contradiciendo un bautismo al otro. La clave es el nombre. También nos dice Filipenses 2:9-10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. La clave es el nombre. Ahora, el problema no es el bautismo que están haciendo estas personas. El problema es que no están creyendo en la Trinidad. El problema es que cuando ellos hacen el bautismo, lo están haciendo en un término denotado diferente de lo que es el contexto que utilizó Pedro y utilizó Pablo a la hora de mandar a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La clave es bautizar en el nombre. Y cuando bautizamos, repito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esa fórmula solamente existe un nombre, y ese nombre es Jesús. Lo mismo que hizo Pedro, hizo Pablo, en el nombre de Jesús, sin invalidar lo que es la doctrina de la Trinidad. Y ya vamos a ver más adelante por qué razón Pedro, Pablo, los apóstoles creían en la Trinidad. Ahora, voy a ir terminando para dar una cita bíblica. Si usted tiene lápiz y las quiere anotar, anótelas. Si usted pues no tiene y luego quiere volver a escuchar lo que es esta enseñanza, pues va a quedar compartido a través de la página. También pues los estamos subiendo estos mensajes a YouTube. Ahí usted puede buscarlo y puede escuchar detenidamente lo que es este mensaje. Quiero dar lo que son bases bíblicas donde se habla de la Trinidad. La Biblia nos da muchas referencias, que si pudiera darlas todas, yo creo que no nos alcanzaría el tiempo exactamente para lo que se denota de un mensaje. Pero, si usted me acompaña a Juan capítulo 14, versículo 16, el Señor Jesús está diciendo: yo rogaré al Padre. Juan 14, 16. Gloria sea al Señor. Dice: yo rogaré al Padre. ¿Quién dice? Yo, Jesús. Rogaré al Padre, el Padre. ¿Y él dará a quién? Otro consolador. Está hablando de tres personas. Claramente dice: yo rogaré. Está hablando Jesús. ¿Rogará a quién? Al Padre. Dos. Y él dará otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque en ese momento el consolador se llamaba Jesús de Nazaret. En ese momento era el tiempo de Jesús. Y dice: y hará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y podemos ver la Trinidad. Más adelantito, Juan 14, 26. Juan 14, 26, nos está diciendo: mas el consolador, oiga bien, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre, dos, enviará en mi nombre. Está hablando Jesús, está hablando las tres personas. El Consolador, el Espíritu Santo, es a quien el Padre enviará en mi nombre. Vemos la Trinidad en ese versículo. ¿Qué otro versículo podemos ver? Juan 15, 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, está hablando Jesús, y dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Sí, cuando venga, dice Jesús, el Consolador, a quien el Padre enviará. ¿Qué pasa si solo fuera Jesús? Entonces, ¿por qué está diciendo que va a enviar al Espíritu Santo?
¿Y por qué está diciendo que va a rogar al Padre? Es porque existen las tres personas y conforman un solo Dios. En Lucas 4:18 el Señor Jesús revela estas palabras y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿El Espíritu de quién? De Dios, que es el Espíritu Santo, está sobre él. Está hablando él sobre el Espíritu del Padre. Tres divinas personas. Y un versículo muy conocido, primera de Juan 5:7. La palabra del Señor dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres claramente dice la carta del apóstol Juan. Y estos tres son uno. Y concluyo con esta cita bíblica. Mateo capítulo 16, versículo 17. Con esa fue la que inicié. Dice que Jesús está bautizando. ¿Quién se bautiza? Jesús. Y dice que vio descender el Espíritu Santo. Si Jesús es el mismo Dios, ¿cómo es posible que Jesús estaba bautizándose y el cielo se abrió y una voz dice que de lo alto dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? No tendría sentido. No cabe ni en la lógica pensar que Jesús podía hablar el mismo de arriba y que el Espíritu Santo iba a ser el mismo. Porque algunos eso es lo que nos quieren hacer creer, que solamente existe el Padre, o que solamente existe Jesús, o que solamente existe el Espíritu Santo. No podemos llegar a creer esa errónea doctrina que nos quieren llegar a hacer creer. Ahora, el mismo Señor Jesucristo está diciendo que vio descender el Espíritu Santo como en forma de paloma y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces podemos concluir con esta pequeña enseñanza de que Dios completamente nos ha dado a través de la Biblia para que entendamos, para que comprendamos que sí existe una Trinidad. Gloria sea el Señor. Entonces, conclusión, vemos que dejar bien claro que la Trinidad no es un cuento, no es una fábula, es una doctrina establecida por nuestros primeros padres a través de la iglesia primitiva. Del año 100 para acá se empezó a través del canon de las Escrituras. Y en ese canon de las Escrituras se establecieron completamente qué libros iban a entrar. Y en esos libros que entraron, que son considerados inspirados, en todos nos está hablando a través de lo que es la Trinidad. Así que queda evidenciada que la palabra del Señor nos da a entender completamente que no tenemos un Dios de tres cabezas, tenemos un Dios manifestado en tres personas. No tenemos un Dios dividido, tenemos una unidad manifestada en diferentes formas. Así que vamos a finalizar. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, sea Dios llenando de bendición a cada uno de los hermanos, que sea pues siempre Él glorificado y que la gloria sea para Él. Voy a terminar a través de una oración. Espero de que estemos todos, pues hayamos tomado nota de lo que es la palabra del Señor. Padre, le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Bendice a cada hermano, Señor, que ha estado pendiente, Señor, de lo que es tu palabra. Muchas gracias, alabado Rey, en esta hora. Toda la gloria es para usted, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mi hermano Douglas, bendice, Dios mío, su esposa, su familia, bendice a todos los hermanos que están, Dios mío, Dios Todopoderoso, siempre a través de las redes, Dios mío, esperando una palabra, Dios mío, que llene, que fortalezca. Le damos gracias, Señor Dios eterno. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para usted, Señor. Bendito sea su nombre, toda la gloria es suya, Padre. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermano, hemos finalizado. Nomás Dios siga bendiciendo su vida. Esperamos sus comentarios y nos puedan sugerir algún tema de importancia que usted quiera, pues que para el próximo sábado y domingo lo podamos tomar en cuenta y poder establecerlo. Qué bueno es cuando alguien se interesa por las enseñanzas. Una de las maneras de aprender es a través de la enseñanza. Déjeme decirle que en un mensaje evangelístico estamos aprendiendo el 10% de lo que se predica. En una enseñanza se aprende el 40%. Y qué bueno por aquellas personas que quieren aprender. Así que haga saber en los comentarios algún tema de su
duda que usted tenga para poder exponerlo el próximo sábado, próximo domingo, y si no, pues vamos a seguir compartiendo lo que es la palabra del Señor de acuerdo a lo que el Señor nos esté dando. Así que Dios me les bendiga a todos, en el nombre del Señor reciban bendiciones, amén.